Hola amigos, bienvenidos a El Sembrador Europa, un programa más de nuestra serie Drogas, Aprender y Prevenir. En el día de hoy vamos a hablar sobre los estilos educativos. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es eso de los estilos educativos? No es ni más ni menos que la manera de enseñar que tenemos las familias. Para hablar de todo esto tenemos aquí en nuestro plató, como siempre, a Natividad. Bueno, buenas, Natividad, bienvenida. Muchas gracias, Mari Carmen. ¿Qué es esto de los estilos educativos? La gente que nos está escuchando y se pregunte, ¿qué es? Bueno, los estilos educativos podemos definirlos como las pautas que se marcan dentro del hogar, dentro de la casa, por parte de los padres y de las madres, y que van a determinar la educación y la forma de educar que vamos a tener con nuestros hijos. De alguna manera va a marcar pues, lo que hemos hablado en otros programas anteriores, como aquello a lo que se va a dar importancia, como los valores, como las actitudes, y de la manera también es la forma en la cual los padres transmitimos ese tipo de aprendizaje a los niños. Porque cada familia, digamos, que educa de una manera dependiendo de la educación que ellos mismos, los padres, han recibido, ¿verdad? Efectivamente. Influye en muchísimos aspectos a la hora de definir un estilo educativo. Influye en aspectos generacionales de los estilos educativos aprendidos por nuestros propios padres, por nuestros propios abuelos, influye en nuestra forma de ver y de percibir la vida, nuestras propias creencias como personas individuales y nuestros propios aspectos de la personalidad, eso todo unido con la otra persona que también interviene en la educación, que es mi pareja, entonces bueno, pues todo eso unido conforman un estilo educativo, ¿no? Entonces bueno, pues nos parecía muy interesante que recapacitásemos durante este programa sobre este tema, porque es cierto que vamos a poner de manifiesto muchos aspectos cotidianos que probablemente nos veamos reflejados y que tienen que ver con esto. Claro, porque del estilo educativo que empleemos en nuestra familia, de ello va a depender muy mucho cómo serán nuestros niños cuando sean adultos, ¿verdad? Efectivamente, vamos a ir viendo diferentes estilos educativos y qué mecanismos se ponen en marcha en cada uno de ellos, en qué beneficia cada estilo educativo y en qué perjudica al niño. Lógicamente, dependiendo de nuestra manera, de nuestra forma de intervenir con el menor, así también será su respuesta. Entonces, de alguna manera, ayudarnos a pensar cuál es nuestra forma de intervenir, qué pautas estamos siguiendo, en cuáles podemos mejorar, en cuáles podemos estar equivocándonos y, bueno, pues estupendo que podamos chequearnos en este aspecto y que podamos plantearnos aprender algo para ver qué podemos cambiar para mejorar. Claro que sí, para prevenir. Para prevenir, efectivamente, que es de lo que se trata. De lo que estamos aquí hablando hace ya un tiempo. Bueno, teóricamente podemos decir que hay tres estilos educativos, aunque hay otro que sería la ausencia, ¿no?, de estilo educativo, que de ello hablaremos después. Estos tres estilos educativos, Nati, serían el autoritario, permisivo y el democrático. Yo siempre digo que esto es como un continuo, una regla, una línea, en donde hay un extremo, otro extremo y la mitad. El estilo educativo autoritario estaría en un extremo, el estilo educativo permisivo estaría en el otro extremo y el democrático estaría, digamos, en el medio. Más o menos por ahí van a ir los tiros, ¿verdad, Nati? Efectivamente. La tarea de educar es una tarea de acompañamiento. Es decir, el educador, el padre, la madre, el objetivo principal debe de ser acompañar a su hijo, a su hija en ese camino del desarrollo personal, del crecimiento, del descubrimiento de todos los aspectos de la vida y dependiendo evidentemente de cuál sea la rigidez, la flexibilidad o la capacidad de negociación, pues así tendremos una serie de conflictos u otros. Lógicamente, el estilo democrático, que es el mejor entendido por todos, el idóneo y el ideal, el más recomendado, pues acerca y pone encima de la mesa aspectos tan importantes como la comunicación, que ahora veremos, la capacidad de negociar, la resolución de conflictos, y de una manera en la cual todos
todos intervienen en esa situación, padres, el menor, hermanos si los hubiese, de una manera que todos los participantes, todos los integrantes van a tener un papel importante en el conflicto y van a poder aportar su parte más positiva para solucionarlo. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo y vamos a ir revisando, Mari Carmen, ahora punto por punto para ir desmigando todo esto. Uno a uno. Vamos a empezar por el estilo autoritario. El estilo autoritario nos encontramos con un estilo educativo que va en una sola dirección, ¿vale? Evidentemente es un estilo excesivamente recto, excesivamente disciplinado, en el cual priman las imposiciones y prima frases lapidarias como aquí el que manda soy yo, ¿no? Aquí el que manda soy yo y punto, ¿no? Él y punto. Entonces es un estilo autoritario en el cual el menor se ve abocado a tener que someterse, entre comillas, a la voluntad del adulto y a tener que obedecer y a tener que cumplir una serie de normas y lógicamente con lo que eso implica, que ahora iremos viendo, ¿no? Evidentemente estamos hablando de un estilo educativo que tiene un nivel de exigencia y un nivel de presión bastante elevado sobre los pequeños, ¿vale? Se espera que los niños respondan de forma adecuada, pero lógicamente no se les permite, en ese estilo no se les permite ni un solo desliz, no se les permite equivocarse, no se les permite fallar, ¿no? Se les castiga a menudo. Efectivamente, hay aplicación de castigos, se funciona desde órdenes, desde normas para todo, desde una rigidez en esas normas, no suele haber excepciones, por ejemplo, una hora de llegada muy estricta y no se permiten excepciones o situaciones especiales o motivos especiales. Entonces, de alguna manera es como querer someter al menor a una disciplina muy férrea, muy intensa y lógicamente el menor por temor, por sometimiento, cumple hasta que deja de cumplirlo y es cuando empiezan los problemas, claro. Lógicamente. Cuando se le riñe se critica directamente a la persona, no a la situación, eso también es muy importante. Este estilo educativo hace mucho daño a lo que sería la consolidación de la autoestima. De la autoestima, porque por ejemplo se le dice cosas como eres malo, siempre estás igual. En vez de lo que has hecho no está bien, que sería, digamos, lo correcto. Criticar el comportamiento, eres malo, claro. Sino lo que has hecho no está bien. Es decir, criticar el comportamiento, la acción, no a la persona. ¿Por qué decimos esto? Pues porque el niño, a base de escuchar eres malo, eres malo, eres malo, la formación, digamos, de la autoestima, al final pues vemos adultos con bajísima autoestima y un concepto de sí mismo pésimo, ¿no? Es también un estilo educativo donde el diálogo no existe, puesto que lógicamente las normas, la disciplina que se implanta en la casa están implantadas por el padre o por la madre y el menor no tiene voz ni voto, simplemente tiene que cumplir. Aceptarlas. Aquí habría podríamos diferenciar el estilo, digamos, por el que vamos nosotros a decantarnos y vamos nosotros a decir aquí que es el mejor, digamos, hay una diferencia, es decir, aquí las normas hay que cumplirlas y las pone los padres, y en el democrático, que vamos a ir ya un poco abriendo camino, habría una negociación dependiendo de la madurez del niño, ¿verdad? Vamos a poner unas normas para llegar a casa. ¿Qué te parece? ¿Con quién vas a salir? ¿Cuál es el horario? Tal. Es decir, existen unas normas, pero están conveniadas, están consensuadas, se han discutido, se han debatido. No todas. También es cierto. Claro, y también va a depender de la madurez del niño. De la madurez del niño, claro. Y lógicamente saber también darle qué negocio con el niño con la edad que tiene y con los aspectos personales del propio niño. Pero sí es cierto que bueno, es totalmente diferente. Es decir, en el estilo autoritario nos encontramos con que bueno, el niño no participa. El niño no participa, tiene que obedecer y tiene que obedecer. Con lo cual, esto es como, dime que cambie, ¿no? Dime que cambie y explícame el motivo. Imponme que cambie y no va a hacer falta que me expliques el motivo, porque en cuanto te des la vuelta voy a hacer lo contrario de lo que tú esperabas de mí, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Claro, y aquí estamos también sobreprotegiendo mucho al menor, ¿verdad? Obviamente. Sí, la forma de sobreproteger al menor en este estilo, Mari Carmen, es no dándole herramientas para que él piense, él recapacite y para que él asuma la responsabilidad de lo que de lo que hay en casa, del debate que hay en casa. Es
Es decir, cuando le viene ya impuesta una disciplina, un estilo muy concreto de funcionamiento, un estilo cotidiano de funcionamiento en la casa, el menor se autoanula de alguna manera. ¿Para qué va a pensar? ¿Para qué va a pedir? ¿Para qué va a razonarte una demanda? No, es que no te hace la demanda directamente, porque el menor entiende y siente en este tipo de situaciones que es darse golpes contra la pared, lógicamente. Claro, y ese menor se ve incapacitado, digamos, para crear herramientas y habilidades para desenvolverse en la vida. Lógicamente, lógicamente. Aparte que, bueno, que la parte educativa de este estilo es inexistente. Todo aquello que uno hace a la fuerza, en estas edades además, el aprendizaje que se produce de esto no es... o sea, que tú me estés a mí imponiendo, se está imponiendo al menor que cumpla una serie de normas insistentemente durante sus años, su infancia, adolescencia, preadolescencia, no quiere decir el hecho de que las esté cumpliendo en principio que esté aprendiendo lo que significa ser disciplinado con un horario, ser responsable con un horario, no. Quiere decir que está cumpliendo lo que se le está diciendo, pero no está integrando este aprendizaje, lo bueno de ser responsable con el horario. Si tengo que trabajar mañana no puedo llegar de madrugada, si tengo que cuidarme, tengo que cuidar mi salud, cuidarme físicamente. Entonces hay muchos elementos que se pierden en este estilo y no se está educando, que es lo más importante. No se está construyendo, diría yo, no se está construyendo, ¿no? El niño pues eso, es incapaz de discernir cuál es lo que está bien y lo que está mal, porque lo que hace es cumplir normas que no tienen sentido para él. Efectivamente. Las consecuencias educativas de este estilo educativo son nefastas, ¿no? Porque los niños, desde que empiezan a no saber tomar decisiones, que eso es vital para sus vidas, ¿no? Que va a ser vital para sus vidas de adultos, ¿no? Temen a equivocarse, claro, porque no saben tomar decisiones, son niños y niñas sumisas, conformistas también, son incapaces de crear algo, ¿no? Es decir, ellos se dedican a cumplir las normas y a dejarse llevar y punto, ¿no? Y aceptar la voluntad de los demás. Y además tenemos que tener en cuenta que lo más importante a la hora de educar es el aprendizaje que se genera en el niño. Estamos hablando de un niño con miedo, estamos hablando de un niño que lo que vive su vida desde la presión, desde la tensión de esas imposiciones y de esa disciplina tan estricta. Estamos hablando de un niño que no está aprendiendo, va a ser un niño muy pasivo, un niño tímido y sobre todo que no va a tomar sus propias decisiones, pero que tampoco va a aprender de sus propios errores. Claro. Porque el aprendizaje que nos da la vida, el aprendizaje más interesante que nos puede dar la vida es aprender de nuestros propios errores y rehacernos continuamente como personas. El niño esto no lo va a experimentar porque al vivir desde el miedo va a evitar equivocarse y la equivocación para él va a ser un problema importante, probablemente suponga un castigo, ¿no? Y también hay otro elemento que se me ocurre, que también hay un peligro de dependencia emocional, ¿no? De ese niño. Va a tener una dependencia emocional siempre de una persona, que va a ser la persona que imponga las normas, ¿no? Efectivamente, sí, además, bueno, pues a la hora se va a ver incapaz de tomar sus propias decisiones y si en su vida aparece cerca una persona que sea autoritaria, pues va a ser como muy cómodo para ese niño o para esa niña, ¿no? Claro. Lógicamente, y automáticamente va a depender de esa otra persona. Y luego lo que hablábamos de la autoestima, ¿no? Que es tan importante. Efectivamente. En el otro extremo, digamos, estaría el estilo permisivo. ¿Cómo sería ese Bueno, estilo? pues es todo lo contrario, como tú muy bien has dicho, un extremo de la cuerda, otro extremo de la cuerda. Estamos hablando de todo lo contrario. Es un estilo muy cómodo para los padres porque así como el primer estilo que hemos visto, hay peleas, hay discusiones, hay enfrentamientos, hay choques, lógicamente, para hacer cumplir esa disciplina. Aquí hay todo lo contrario. Yo no me voy a pelear como padre, yo no voy a discutir, yo no te voy a poner tampoco normas excesivamente rígidas, porque como tampoco estoy muy dispuesto a pelearme, ¿para qué? Entonces es un poco dejar que el propio niño, que la propia niña vaya haciendo sus demandas y siempre mis decisiones, las decisiones del padre o de la madre permisivas van a ir a permitir, a consentir y a no marcar límites, precisamente por todo lo contrario de lo que hablábamos antes. Dejar hacer. Dejar hacer, efectivamente. Sería. No se les pide tampoco responsabilidades a los niños, ¿no? Porque eso también sería un punto negativo, digamos, de este estilo, ¿no? Es una libertad excesiva y luego la ausencia de responsabilidades. Efectivamente.
Y luego los niños tienen demasiado poder, es decir, poder de hacer, de deshacer lo que les da la gana, digamos, sin apenas control. Y luego, evidentemente, se les da a los niños cierta autoridad para tomar decisiones cuando no están preparados para ello. Efectivamente, claro. En definitiva, si tú te fijas, todos estos aspectos van dirigidos a que es un estilo cómodo en cuanto que no tienen conflicto los padres. No hay ese cuerpo a cuerpo y esa discusión, ¿vale? Para hacer cumplir ciertas normas o para enseñar, que bueno, la tarea de enseñar lleva dedicada su tiempo. Su tiempo. Aquí terminamos como en el otro estilo, el estilo autoritario. El niño tampoco entiende qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque como no tiene, digamos, normas, no tiene límites, pues tampoco se les está enseñando, ¿no?, discernir entre el bien y el mal, ¿verdad? Efectivamente, en el estilo anterior decíamos, el niño haga lo que haga, va a tener siempre un miedo. Aquí el niño haga lo que haga, no va a haber consecuencias. Por lo tanto, no va a saber si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y tampoco le va a interesar, porque en definitiva, por qué, claro. Efectivamente, tan negativo es un extremo como el otro. Es decir, tan negativo es que haya una excesiva carga y una excesiva presión, como el que no exista absolutamente nada, ni siquiera una petición de responsabilidades, ni un cumplimiento mínimo de unas normas de convivencia. Claro, hay que tener presente que tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser personas y algo fundamental es el cumplir unas normas, pero claro, no como en el estilo autoritario. Las normas excesivas ni tampoco ausencia total de normas. Efectivamente. ¿No? Tenemos que tener en cuenta también suelen ser niños que no van a saber afrontar problemas, no van a saber discernir ni van a saber buscar soluciones, porque realmente no han tenido demasiados problemas, han hecho un poco lo que han querido. Suelen ser además niños con tendencia a ser egocéntricos, claro, y con tendencia a ser, como decíamos antes, dependiente y, bueno, lógicamente, capacidad de esfuerzo muy poquita, irresponsables, efectivamente, y de autocontrol también muy poca, ¿vale? Y caprichosos, claro. Sí, porque generalmente, bueno, pues están consentidos en muchos aspectos, presentan problemas para relacionarse a nivel social y evidentemente no suelen comportarse a nivel social de forma adecuada, claro. Lógicamente no han tenido esa enseñanza en casa a nivel de normas sociales, de hábitos mínimos, ¿no? Y de habilidades sociales, claro. Habilidades sociales, de interacción con los demás. Cuando se ven en su grupo social, pues suelen ser inadaptados desde esa permisividad en la que han vivido, ¿no? Bueno, y el estilo democrático, que es por el que nosotros digamos es el recomendable, el adecuado. El adecuado. ¿Cómo sería? Que no la fórmula mágica. Eso. Que no la fórmula mágica, pero sí es cierto que todos los caminos deben de conducirnos hacia ese estilo. Buscando en internet podemos encontrarnos otros estilos diferentes, con otro tipo de nombres y que van saliendo de diferentes disciplinas y diferentes estudios. Pero en definitiva, quedándonos con estos tres y con este como referente, los vamos a reunir todos, ¿vale? Sí. Efectivamente. Entonces estamos con un estilo democrático. Los niños son protagonistas de su propio proyecto educativo, de su propia educación. Entonces ya no son espectadores, ni son sumisos, ni son sufridores, entran a formar parte de ese círculo que es la familia, en la cual ellos tienen su propia opinión y van a tener su propia posibilidad de aportar y de decidir en algunos aspectos temas que tienen que ver muchísimo con su educación, con su día a día. Yo diría que hay tres palabras que definen a este estilo muy bien. Sería, por un lado, diálogo, por otro lado, comprensión y por otro lado, afecto. Efectivamente. ¿Te parece? Sí, sí, me parece muy bien escogidas. Sí, sí. A los niños se les escucha, se les razona los aspectos que tienen que también cumplir, lógicamente, y se les ayuda a entender el sentido de las normas. No es esto es así porque lo digo yo, no, esto es así y tiene un razonamiento y te lo voy a explicar. ¿Por qué? Esa palabra que los niños utilizan mucho, ¿verdad? Cuando ya empiezan a saber un poquito de todo y empieza, mamá, ¿por qué? Pues también abrirle un poco, ¿no? y explicarle al niño que por qué está puesta esa norma, ¿no? No decir, no, hay que cumplirla porque lo digo yo, sino, mira, esta norma está puesta, vamos
vamos a poner esta norma porque tienes que, por ejemplo, a la hora de irse a la cama, ¿no? Pues razonar con él, dependiendo de la edad que tenga, ¿no? De manera coherente, que tiene que ir a la cama porque tiene que descansar y al día siguiente tiene que rendir en el colegio, por ejemplo, ¿no? Es decir, las normas explicadas y razonadas. Es curioso, un apunte, que cuando los padres empezamos a responder a los porqués de los hijos nos damos cuenta que muchas de las cosas no tienen sentido. Curioso, pero no tiene sentido y dices tú, bueno, es que es verdad, una pregunta simple a una norma que igual lleva funcionando en la casa muchísimo tiempo, y tú dices, es verdad, porque si te la tengo que explicar es que no soy capaz de explicártela. Efectivamente es un estilo que da lugar y que permite todo esto y que además es muy bueno tanto para el menor como para los padres, porque nos permite aprender a todos, no solamente aprende el niño, sino que aprendemos los padres poniendo en marcha, practicando, escuchándoles a ellos. Claro. De alguna manera, en este estilo educativo, los padres guían a los hijos, les acompañan en el proceso educativo, ¿verdad? Efectivamente, hacen la verdadera tarea de acompañar. Claro. Y acompañar es, no voy a ir delante tuyo haciéndote el trabajo, ni diciéndote lo que tienes que hacer, tampoco voy a ir detrás, dejándote que hagas lo que quieras, pero voy a ir a tu lado. Voy a ir a tu lado ayudándote con la mano por encima del hombro, te voy a ir ayudando, te voy a ir explicando y te voy a ir mostrando el camino para que tú lo vayas, pero tú lo tienes que ir recorriendo. El niño se siente cooperante, ¿verdad? Participante de su propia educación. Efectivamente, efectivamente. Y también hay algo muy importante en este estilo, que es que se le van dando, se va enseñando al niño a que asuma sus responsabilidades poquito a poco, ¿verdad? Que asuma sus responsabilidades, que cometa sus propios errores, que aprenda de los errores, ¿vale? Pero no nos equivoquemos, en el estilo democrático también existen castigos. Claro. Lógicamente tiene cuando no se ha cumplido alguna cosa o ha habido, en fin, algún hecho que haya causado y que se haya pautado el castigo previamente y se haya llegado a esa situación y hay que castigar al niño, se castiga al niño, pero lógicamente estamos hablando de un castigo que va dirigido a enseñar, a educar, no a boicotear o a frustrar, y es un castigo que va dirigido y que además surge de la crítica a la acción, no a la persona. No voy en a criticar al niño. No se dice eres malo, sino lo que has hecho efectivamente, no está bien. Lo que has hecho no está bien por este motivo, pero no critico al niño. Es que eres malo, es que eres un inútil, es que no sirves para nada, es que lo has hecho mal, efectivamente. Entonces, estamos hablando que aunque parezcan cosas sencillas, cuando se critica la acción, de eso aprende el niño, y cuando criticamos a la persona lo que hacemos es, estamos boicoteando el desarrollo de su personalidad. Son como pequeñas bombitas que mandamos a su autoestima, ¿vale? Y son mensajes que quedan ahí. Estos niños al final serán niños independientes, cariñosos, responsables, que saben cooperar y saben respetar a los demás, ¿verdad? Efectivamente, y serán niños comprensivos y, bueno, y felices. Que de eso se trata, de enseñar a ser feliz a nuestros hijos. Hay un estilo que sería la ausencia de estilo, sería el estilo negligente, que, bueno, estos son educadores, los educadores, digamos, no se encargan del pequeño, ¿verdad? Sí, bueno, es el extremo de los extremos, ¿no? Es decir, no hay un estilo definido, pero sí lo que hay es una desatención al niño, hay una carencia total y absoluta de afecto, de cariño, y no hay ningún tipo de disciplina. Este estilo va más allá de lo que hemos hablado antes del permisivo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente después de haberles contado todo lo que llevamos contando, pues se podrán imaginar que las consecuencias de este estilo, pues lógicamente estamos hablando probablemente de personas que en su edad adulta vayan a tener un problema, una conducta disocial, totalmente, problemas de personalidad importantes, claro. Problemas de personalidad importantes, y que sí, en ese caso son personas que tendrán que buscar el origen de ese problema en su educación, lógicamente. Si te parece, para terminar, vamos a dar 10 claves fundamentales de nuestro estilo educativo, que es el que a nosotros nos gusta. Primero, pon normas a los pequeños, pero que estas normas tienen que ser claras y coherentes. El segundo sería diálogo y comprensión. ¿El tercero, Nati? Pues mira, muestra el cariño y la aceptación incondicional del niño, y mostrarlo es expresarlo, o sea, si tengo que dar un beso lo doy, si tengo que dar un abrazo lo doy. Y pase lo que pase, te quiero, ¿no? ¿Te parece? Efectivamente, porque muchas veces se juega con los afectos a la hora de castigar, y eso no suele ser muy buena idea, jugar con los afectos. El niño tiene que sentir que se le quiere incondicionalmente, aun cuando hace las cosas mal. Luego, bueno, pues una comunicación afectiva y fluida.
ayudar a los niños y a las niñas a tomar sus propias decisiones. Lógicamente, ese espacio para que tomen sus decisiones irá marcado por la edad, fomentar su responsabilidad, dejando que se ocupe ya por sí mismo de determinadas tareas, empezando por pequeñas responsabilidades y asumiendo su propia responsabilidad en edades más avanzadas. Guiar y orientar al pequeño, enseñarles a solucionar conflictos y, por último, hacerles saber que les quiere. Eso es fundamental. Fundamental, son las normas básicas en ese aspecto. Y hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Les emplazamos a un nuevo programa de Drogas, Aprender y Prevenir. Hasta pronto.